del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio. Nuestro Señor dice de juzgar según la verdad de la justicia y no según las apariencias. Hoy los pueblos andan como quebrantados, angustiados, con mucho temor, con mucha preocupación y con razón. De hecho, ¿por qué? Porque un pequeño bicho invisible hace temblar gobiernos y pueblos, y con razón. ¿Por qué? Bien, como acabamos de escuchar la lectura en Éxodo 32, 7 a 14, cuando Moisés estaba en el monte, el pueblo dijo: este hombre murió, y obligó a los sacerdotes, a Aarón y sus ayudantes, de hacer un becerro de metal, adorar, y lo adoraron, y le hicieron sacrificios. Es algo feo esto, algo muy, muy feo. Aquí Dios dice a Moisés: pronto se han apartado del camino que les mostrasteis, pues se han hecho un becerro de metal y lo han adorado, ofreciéndoles sacrificios, y han dicho: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Todo eso es injusto. No hay dioses, ninguno de estos disque dioses sacó el pueblo de Israel de Egipto. Es el Señor Dios que los sacó. Sin embargo, quieren reemplazar Dios por algo que no es Dios, y eso se llama ídolo, se llama idolatría, se llama falso Dios. Hoy, después de 21 siglos de cristianismo, de evangelio, de tantos beneficios, bendiciones de Dios sobre los pueblos, los pueblos cristianos oficialmente son ateos. En sus leyes, en sus constituciones, en sus gobiernos, no tienen cuenta de la ley de Dios ni de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quién es el dueño de este mundo? ¿Acaso somos nosotros? No, nosotros somos inquilinos, y además gratis. Dios nos ha creado, Dios ha creado todas las cosas que tenemos y todos los que nos rodean. Este sol, este aire, este oxígeno, todas estas maravillosas comidas que la tierra produce, entran en el plan de Dios. Queridos hermanos, no tengan miedo a pesar de lo que está pasando. Lo que pasa es bueno. Si esto logra hacer pensar a la gente, hacer recapacitar a la gente, es bueno. Porque de veras los hombres hoy se han hinchado un orgullo monstruoso. El clamor de Sodoma y Gomorra llegó a mí, dice el Señor. Y viene el clamor de los pueblos apóstatas actuales, ex cristianos y hoy apóstatas, clama al cielo. Prácticamente en todos los países cristianos se matan inocentes cada día. Cada día, se hacen abortos. Aunque no sea oficial, cualquier pobre mujer que hizo sus tonteras, fácilmente, en la mayoría de los casos, logra matar a un ser humano en su seno. Y los doctores se prestan a esto. No todos, gracias a Dios, pero hay que se prestan a esto y hacen estos abortos que son pecados, claman al cielo. En todos los pueblos cristianos hay divorcio. Lo que Dios unió, el hombre no separe, dijo Dios, y en todos los pueblos cristianos, por ley civil, claro, hay divorcio. Significa concretamente, todo católico casado por la iglesia, divorciado por civil, juntado con otra, está en estado de adulterio. Y el adulterio es un pecado gravísimo, es gravísimo pecado. Entonces, dije no tengan miedo, pero los bichos están ahí y pueden contaminar y pueden contagiar, y en poco tiempo muchas personas pueden morir. Ahora, ¿esto entra en el plan de Dios o no? Sí entra en el plan de Dios, porque Dios de toda eternidad sabía que habría un bicho llamado coronavirus, en siglo XXI, en marzo de 2020, que iba a hacer espantar a los pueblos.
Pero ¿cuál es el fin de esto? El fin de esto es salvación, queridos hermanos, y no es perdición. Eso es bueno saberlo. Es salvación y no es perdición. Cuando hay pruebas, dicen los santos, por ejemplo, pestes, San Carlos Borromeo lo dice muy claramente, y bien para que la gente recapacite, para que la gente sepa que son criaturas que dependen de otro y no son dueños de sí ni del mundo. Quiero hoy también clarificar un poco esto de la providencia de Dios. Dios es providencia, es decir, Dios tiene un plan sobre el mundo, sabe absolutamente todo lo que pasa y lo pasará hasta el fin del mundo. Y nada es obra de azar, el azar no existe. Dios es providencia, Dios tiene un plan y tenemos que someternos a este plan. Dios es el dueño, el Señor de todas las cosas, que quede claro. Dios es Señor, el dueño de todas las cosas, de nuestras vidas, de nuestros bienes, de nuestro ser y de todo. Nada sucede sin su orden o su permiso. En San Lucas 21:18 dice, ni un cabello cae de su cabeza sin conocimiento o permiso de Dios. ¿Cuántas veces nos constituimos en censores de la providencia? ¿Y por qué? Porque nuestras miras son limitadas y no vemos más que lo presente y lo que nos interesa. Pero la mirada de Dios alcanza a ver todo, abarca todos los tiempos hasta el fin del mundo. El cardenal Pi decía, desde la cumbre de las montañas, el pastor ve más alto y más lejos que las ovejas tendidas muellamente en la llanura. Dios ve todo un golpe. Seguramente, muchos de los que están contagiados y están al borde de la muerte, seguramente han visto su nada personal y han pedido perdón, misericordia de Dios. Esperemos que han podido confesarse o al menos hacer un acto de contrición perfecta con arrepentimiento total de sus pecados para recuperar la gracia y salvarse. ¿Quién será tan atrevido que pida cuentas a Dios, infinitamente sabio y omnipotente, acerca de su modo de obrar? Hay hombres, dice Santo Agustín, que no atreviéndose a censurar en casa de un obrero unas herramientas que no conocen, las juzgan necesarias y preparadas para algún uso determinado. Pero en el mundo, donde todo nos dice que Dios es el creador y rector de todas las cosas, esos mismos hombres llevan su locura hasta censurar numerosas cosas cuyo uso no se explican y pretenden que saben cosas superiores a su entendimiento en las obras y los instrumentos del obrero omnipotente que es Dios. Queridos hermanos, no entendemos todo, no entendemos. Hay gente que va a salvarse por este bicho, arrepentiéndose, pidiendo perdón y misericordia de Dios. Y si hubiera vivido tranquilamente, se hubiera perdido, ido al infierno eterno. El infierno eterno es eterno, mientras que esta vida es un paso a la eternidad. Tenemos que someternos al plan de Dios, dijimos, porque resistir a Dios es locura, impiedad. Porque si Él quiere, nos hará pedazos como el farero hace añicos la vasija, dice Jeremías 19:11. Tenemos que someternos al plan de Dios. Si permite o quiere que suframos tal enfermedad o aflicción, podemos rebelarnos contra su voluntad. Para Él, escuchen bien esto, importantísimo, para Dios las adversidades, las enfermedades, las pruebas son como canales de su gracia, igual que lo son la prosperidad y el éxito. Entonces, queridos hermanos, las adversidades, las enfermedades, las pruebas, los bichos, los virus, bien, son instrumentos de Dios para salvación y no para perdición, porque Dios ve el conjunto. Y Dios mismo dice, estoy con él, con el hombre, en la tribulación.
Dichosos los que lloran, serán consolados. San Antonio María Claret, que fue misionero apostólico en España, en Cuba, siglo XIX, cuando estaba de arzobispo en Cuba hubo terremotos y el santo recibió de Dios un mensaje: bien, si no se convierten habrá más todavía, habrá peste, hubo peste. Dijo, si no se convierten habrá cólera. La gente se quejaba, hubo también cólera. Y el santo dice, gente que se había confesado, que había comulgado, que se había arrepentido durante la peste, y bien rápidamente volvía a los pecados. Y bien con la cólera pudieron salvarse. ¿Por qué? Porque Dios quería su salvación, si no su perdición eterna. Entonces, las adversidades, las pruebas, las dificultades son canales de la gracia y de la misericordia de Dios si sabemos aprovechar de esto. Cuando nos sometemos a la divina providencia, honramos a Dios de la manera más perfecta. Hacemos acto de fe, de esperanza y de amor. El Señor me pastorea, nada me faltará, dice el Salmo 22:1. Reconocemos su supremo dominio. Ponemos en sus pies nuestra razón y nuestra voluntad. Nos ofrecemos a Él como hostias santas, vivas, aceptables, le manifestemos nuestra confianza. Así pues, en cualquiera cosa que nos acontezca, guardémonos de murmurar contra la providencia. Imitemos al paciente Job, que con sus desventuras no se quejó jamás. Se contentó con decir, como el Señor quiso, así se hizo. El Señor me los dio, el Señor lo quitó, que su santo nombre sea bendito. Tobías también quedó ciego, jamás se quejó de su ceguera, sino que adoró los designios de Dios y le dio gracias. También el rey David, perseguido por su hijo Absalón y insultado por Semei, daba gracias al Señor y decía, esto merecemos y más todavía. Y bien, debemos someternos a la voluntad de Dios, tener confianza en la voluntad de Dios y sobre todo arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando el santo profeta Daniel estaba en destierro en Babilonia, reconoció que habían pecado y por esto tenían estos problemas. Mire lo que dice Daniel, profeta, capítulo 9, 15 a 19, dice, oró Daniel al Señor diciendo, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte y te hiciste un nombre hasta el día de hoy. Hemos pecado. Así de sencillo. Hemos fallado. Queridos hermanos, toda persona que toma algo tóxico se intoxica. Y bien, el pecado es algo tóxico. ¿Y cuántos pecados? Todos hacemos sin excepción. Hemos pecado. Hemos pecado. Tenemos que decirlo esto. No solamente los sacerdotes tenemos que reconocerlo y clamar misericordia del Señor, también el pueblo y sus dirigentes. Si los pueblos, los dirigentes quieren libertarse de los castigos de Dios, es decir, que Dios se retira un poquito esto del castigo de Dios. Dice, hijo, que tu voluntad se haga. Usted no quiere de mí, está bien, me retiro. Y bien, si los jefes, los dirigentes de las naciones quieren poner fin a esto, que reconozcan sus errores como jefes de Estado. Pidan perdón al Señor. Hemos pecado, dice el santo profeta. Hemos pecado, hemos cometido la iniquidad, Señor, contra toda tu justicia. Aplácase, te ruego, tu ira y tu furor para que con tu ciudad de Jerusalén y para con tu santo monte. Porque por nuestros pecados y por las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que están alrededor nuestro. Ahora pues, Señor, escucha la oración y las preces de tu siervo, y por amor de ti mismo muestra tu rostro sobre tu santuario que está desierto. Sí, queridos hermanos, las iglesias están desiertas, ya ni hay misa pública. Qué desgracia, ¿no? Bien, hemos pecado, hemos fallado. Aconsejo a todos,
de aprovechar de esta prueba para arrepentirse de sus pecados, ponerse de rodillas, pedir perdón de todo corazón por todos sus pecados conocidos y desconocidos, y cuanto antes, si pueden confesarse y comulgar para tener la misericordia del Señor. Y no solamente rezar, pedir por sus pecados personales, también por los pecados nacionales. Los pecados nacionales gritan al cielo. Todos estos pecados que se hacen públicamente y cada día, todos esos abortos, todo ese homosexualismo, todos estos divorcios, estos adulterios, estos actos de fornicación, de unión libre escandaloso, estas modas indecentes de mujeres vestidas como mujeres de mala vida, todas estas pobres muchachas engañadas, ignorantes, que quemaban iglesias, atacaban iglesias, todos son pecados graves que claman el cielo. Todos estos gobiernos que querían hacer leyes de aborto, de homosexualismo, de matrimonio del mismo sexo, son pecados gravísimos que claman el cielo. Un pequeño bicho invisible hace temblar los pueblos. Qué bueno, ojalá puedan sacar provecho de esto, arrepentirse, salvarse y vivir y no perecer. En la Santa Misa vamos a rezar por todos ustedes, pidiendo misericordia para que Dios los cuide, y por favor también hagan caso a las autoridades médicas que saben qué dicen, y no contagiar a otras personas por imprudencia y rebeldía de uno. Y si está en la casa, no pasar todo el tiempo mirando películas malvadas de pecado y de tibieza. Más bien lean el Evangelio, lean el Catecismo, lean libros de santos si tienen, lean el Evangelio si dije. Pueden también escuchar en nuestro canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la doctrina cristiana católica explicada. Escuchen, aprendan y saquen provecho. Que Dios los bendiga, y voy a poner todos ustedes en la intención de la misa que estoy celebrando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.